embajador de Palestina en Bolivia. Los saludos, señor embajador, muy buenas tardes, un gusto estar con usted. Muy buenas tardes, el gusto es mío y le agradezco esta oportunidad que usted está dando para dar el punto de vista y las noticias, las verdaderas noticias, lo que está pasando hoy día en los territorios palestinos. Cuando usted dice las verdaderas noticias, ¿se refiere a que los medios están manipulando, informan solamente un lado? ¿Por qué dice las verdaderas noticias? Porque hemos visto realmente que algunos medios a nivel internacional funden las noticias dictadas por las multinacionales donde buscan sus intereses, donde borran el derecho del pueblo palestino. Y siempre se habla del derecho de Israel y su seguridad. Uh-huh. Le voy a pedir, señor embajador, que pueda hacer un resumen lo más sucinto posible en unos 2 minutos de este conflicto que tiene tantos años, y que a veces los victimadores quieren aparecer como víctimas o viceversa. Lo escuchamos, señor embajador. Desde luego que sí, miren. Esto comenzó a principios del siglo XX, cuando el Imperio Británico decidió crear el Estado de Israel como una base militar avanzada para luchar sus intereses en el Oriente Medio. Entonces, era un proyecto colonial cuando el primer Congreso Mundial Judío reunido en 1897 en Basilea, Suiza, decidió crear un Estado para un lugar nacional para el pueblo judío, para los judíos en Argentina o en el centro de África, sino el Imperio Británico insistió que la única ayuda que le pueden prestar si crean el Estado en Palestina, y lo obligaron a través de una promesa del primer ministro aquel momento, Lord Balfour, la promesa Balfour, para crear un Estado de Israel como base militar avanzada, defender los derechos del imperio en turno para la energía, el petróleo, el gas, para las fábricas, para la industria occidental, para que se desarrolle. Totalmente proyecto colonial, y más tarde Gran Bretaña lo materializó a través de la inmigración de los judíos de Centro Europa, y le han dado una cobertura legal en el 29 de noviembre de 1947, cuando decidieron dividir el territorio palestino en 2 estados. Y aquí le enseño el mapa, cómo era Palestina antes del 47, cómo la resolución 181 divide Palestina en 2 estados, y 6 meses más tarde, en 1948, Israel lanza una ofensiva, ocupa el 78% del territorio palestino, deja Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, y más tarde, en el 1967, ya ocupa plenamente Palestina, 100%. Y hoy día tenemos una autoridad palestina, el gobierno palestino administra solo el 11% del territorio palestino, pero bajo ocupación total. Y tal como se figura en el mapa, no tenemos fronteras ni por aire, ni por mar, ni por territorio. Es un proyecto colonial, está hecho a medida del imperio en turno para robar la riqueza de los pueblos del Oriente. Uh-huh. Embajador, ¿qué tiene que ver la religión? ¿Esta es la tierra prometida para el pueblo israelita? Si los palestinos eran dueños del lugar, ahora ya los están sacando para convocar a todos los israelitas a esta tierra. Mucho antes del nacimiento del judaísmo, de cualquier religión monoteísta, en Palestina vivían los cananeos y arameos, son los tatarabuelos de los palestinos. Primero, esta tierra no puede ser prometida porque Dios es paz, justicia y amor. Dios no puede ser racista, prometer tierras de un pueblo a otro. No puede condenar un pueblo por otro. Dios nunca ha prometido terrenos porque no tiene inmobiliarias para vender y comprar terrenos. Dios creó la tierra y creó el ser humano. No creó pueblos para preferirles uno de otro, porque Dios no es racista ni ejerce el apartheid. Uh-huh. Sí, señor embajador, le pregunto a usted, ¿qué tienen que ver los grupos
radicales, terroristas como Hamas, que es una cosa tan distinta al pueblo palestino. ¿Es una reacción que se esperaba, que ya iba a darse con el tiempo? Cuéntenos un poco estos grupos subversivos, estos grupos terroristas que existen también en Palestina. Primero, si se habla de terrorismo, tienes que hablar del terrorismo de Estado. Israel desde 1948 ejerce un terrorismo de Estado contra el pueblo palestino, donde se reúne el Consejo de Ministros israelíes y planea masacres y asesinatos de gente civil. Israel en 1948 cometió más de 15 masacres, donde dejó 15.000 muertos palestinos y borró del mapa 534 aldeas. Más tarde han cometido los masacres en los campamentos palestinos en Sabra y Shatila por el primer ministro Ariel Sharon, y también las masacres de Kibia por el primer ministro Isaac Shamir, y más tarde Al-Fallujah por el primer ministro Menachem Begin. Hemos visto que todos estos primeros ministros han cometido masacres. Este es un terrorismo de Estado. Entonces, pero si vamos a hablar de las fracciones y organizaciones en ambos bandos, en Israel hay muchas organizaciones terroristas apoyadas por el Estado. Y tal como vimos los colonos en los asentamientos, que desde el principio de este año hasta principio del mes antes de estas acciones, los colonos israelíes asesinaron 258 jóvenes palestinos, incluido de ellos 47 niños. El terrorismo de Estado es mucho más peligroso de terrorismo de organizaciones, porque es un terrorismo mitigado, bien planeado, bien estudiado y viola el derecho internacional, lamentablemente. Señor embajador, ¿cómo si Palestina está ocupando, el gobierno palestino, el 11% del territorio, un país que está diezmado, no hay energía, no tienen comunicación? ¿Qué tipo de armamento tienen y cómo se debe entender y cómo el mundo debemos entender esto que ha ocurrido en Israel? Yo lo digo a usted y vuelvo a insistir. El territorio palestino es ocupado 100% por Israel. Entonces, cuando llegamos los acuerdos con el gobierno israelí, donde el pueblo palestino fue súper generoso, otorgó 78% de su territorio para la creación del Estado de Israel, a cambio que Israel nos deje vivir en el 22% en nuestra tierra en paz y justicia. Y comenzamos las negociaciones en la Conferencia de Paz de Madrid. Más tarde se ha materializado en Oslo en 1993, donde la OLP reconoció oficialmente al Estado de Israel. Y Israel todavía no ha reconocido al Estado palestino. Y los acuerdos de Oslo dictan bien claramente que Israel debe retirarse de los territorios ocupados en 1967 en un periodo no supera los 5 años. Quiere decir que en 1999 debía haber Israel retirado del territorio palestino para crear del Estado Palestina. ¿Qué pasó? En estos 5 años de negociaciones, Israel aumentó el número de los asentamientos en Cisjordania, y los colonos fueron de 50.000 colonos a 750.000 colonos, donde construyeron un muro de separación entre aldeas y ciudades palestinas, incluso entre casas. Eso demuestra bien claramente qué política Israel ha tomado desde el principio. Siempre, si el que quiere paz puede construir el muro en su territorio, el que quiere paz puede llevar los colonos a su territorio, pero Israel no. Israel desde el principio, desde la Conferencia de Paz de Madrid, manifestó Isaac Shamir, el primer ministro israelí, que estaba en la Conferencia de Paz de Madrid, que va a negociar los palestinos eternamente. Y más tarde, el señor Netanyahu, cuando fue anteriormente en los años 90 primer ministro, fue
a White River en Estados Unidos a negociar con los palestinos bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y llegamos a acuerdos en White River. Y él cogió el avión y salió a Israel. Y cuando llegó al aeropuerto de Tel Aviv, manifestó ante la prensa que lo que se acordó en White River se queda en White River. Israel nunca reconocerá un Estado palestino y los palestinos nunca tendrán derechos políticos. Y hoy día este señor Netanyahu ha formado un gobierno de extrema derecha donde tiene 2 ministros colonos y viven en asentamientos ilegales en Cisjordania. Uno de ellos es el ministro de Seguridad, el otro es el ministro de Finanzas, donde salen en manifestaciones con pistolas. Ministros salen en las manifestaciones con pistolas, para que das cuenta qué clase de gobierno tienen. Y este gobierno ha manifestado recientemente que la salida para los palestinos en Israel es la siguiente: eligen o emigran de sus territorios, Israel facilita la inmigración a cualquier país del mundo, o se quedan bajo ocupación de Israel, donde no tienen derechos políticos y viven como extranjeros sin derechos sociales en sus territorios y aceptan la ocupación israelí, legalizándola, o el ejército israelí se encargará de ellos, detenidos o muertos. Este es el planteamiento del plan de paz de Israel. El mes pasado, nuestro presidente en las Naciones Unidas, ante todo el mundo, planeó esta y advirtió al mundo entero lo que está pasando hoy día, que lo dijo, que si sigue las violaciones de los colonos y el ejército, lo que pasó el sábado va a venir, y advirtió al mundo que por favor es hora de lanzar una conferencia internacional de paz y mandar una protección al pueblo palestino. Y pidió al secretario general de las Naciones Unidas que lance la iniciativa de una conferencia de paz internacional involucrando las potencias internacionales. 2 días más tarde, el señor Netanyahu, el primer ministro israelí, salió en las Naciones Unidas con este plano, con un mapa donde diciendo todo el territorio es territorio de Israel, que los palestinos nunca van a tener un Estado, que dejan de sus aspiraciones políticas porque esto contradice con la existencia de su gobierno y su Estado. Y negó el derecho al pueblo palestino y su Estado según el derecho internacional y lo que planean las relaciones de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Señor Este es lo que estamos viviendo. Sí, lo estamos escuchando atentamente. Señor embajador, ¿cómo era la vida de un palestino antes del sábado? ¿Cómo era el día a día de un palestino, el día a día? Yo le digo a usted, mire, que la vida cotidiana del pueblo palestino antes de la ocupación era un pueblo que vive en paz y justicia y tenía una vida cotidiana normal como cualquier pueblo del mundo, donde ha añadido su gota de arena en el desarrollo y el avance del mundo en las sociedades a nivel internacional, tal como usted sabe que el alfabeto vino de allí, de los arameos y cananeos, la matemática, la física. Entonces somos un pueblo que tiene una cultura muy antigua. Jericó es la primera ciudad en el mundo que se ha creado, quiere decir, es un pueblo con mucha cultura antigua, con mucha historia. Esto comenzó a cambiar con la llegada del colonialismo a nuestras tierras, y esto nosotros como palestinos nos identificamos con los pueblos de América Latina porque nos consideramos el pueblo indígena de América Latina. ¿Por qué? Porque el colonialismo europeo ha hecho en América Latina lo mismo que ha hecho en Palestina. Nos están confiscando nuestras tierras, sacrificaron nuestra gente y para colonializar nuestras tierras y robaron nuestras riquezas. Nuestra vida hoy día bajo la ocupación es una vida insoportable. Ningún pueblo del mundo aguantará 75 años de ocupación. El derecho internacional rechaza totalmente estas prácticas de parte de Israel y sus aliados. El pueblo palestino tiene la sangre roja como cualquier pueblo del mundo. No pueden
usaron nuestra sangre para sus campañas electorales, porque Biden está a la puerta de las campañas electorales del año que viene y algunos países también. Nosotros queremos que la paz reine en el Oriente Medio, pero bajo el derecho internacional. No reclamamos la luna, sino reclamamos simplemente lo que nos otorga el derecho internacional. Una paz justa, duradera, basada por el derecho internacional, para que el pueblo palestino pueda decidir su autodeterminación. La pregunta en relación al día a día de el sábado, una semana antes del sábado. ¿Cómo vive el palestino? ¿Tiene energía eléctrica? ¿Tiene internet? ¿Puede viajar? ¿Tiene turismo? ¿Cómo vivía este palestino del día a día, el trabajador? Este palestino antes del sábado vivía bajo ocupación. Iba a trabajar, lamentablemente, como mano de obra barata. Así lo usaba Israel para irse a sus fábricas. Este palestino está en Gaza, está bajo un bloqueo que lleva 16 años por mar, tierra y aire. Lo único que le entra es la ayuda internacional, ayuda humanitaria internacional para sobrevivir. Sí ha tenido luz, pero lo paga caro. Su agua Israel lo vende y lo cobra. Y los colegios, lamentablemente, que cada 2 por 3 la cierran los israelíes y son de las Naciones financiadas por las Naciones Unidas. Cada 2 por 3 hemos visto controles militares israelíes en Cisjordania y Jerusalén, donde cortan la conexión entre ciudades y aldeas. En Cisjordania tenemos 654 control militar israelí, donde cada palestino, si tiene que trasladar de una aldea a otra, donde hay 4 kilómetros, a veces tarda 6 horas. Hay mucha gente enferma, se queda en los controles militares, bajo el sol, esperando la autorización de un soldado israelí para pasar, y a veces no le dejan. No es una vida fácil. Y lamentablemente, después de este sábado, se puso mucho más difícil por el bombardeo y por la declaración de 2 personas. Primero, Netanyahu declara guerra abierta contra la población palestina. Y segunda persona es el ministro del ejército, que ha decidido unilateralmente cortar agua, luz, alimentación y medicamento a 2 millones de personas palestinas en Cisjordania. ¿Qué quiere decir? Es una política de genocidio. Antes vivimos en apartheid, ahora estamos viviendo en genocidio. Es hora que la comunidad internacional reaccione y gracias que el mundo, los pueblos del mundo están conscientes de esta situación, y esperamos sus gobiernos que reaccionen a petición de sus pueblos y ponen fin a las tragedias de 75 años y aplican el derecho internacional. Y Israel ya no puede ser un Estado por encima de la ley. Con todo el apoyo norteamericano occidental de armamento, ya le han dado luz verde a usar armamento prohibido internacionalmente, y hoy usaron el fósforo blanco para quemar niños y mujeres en Gaza. Y lamentablemente hemos visto que la diplomacia occidental se ha movido lentamente. Han movido antes la sexta flota en el Mediterráneo, mandaron armamento bajo el título que Israel necesita defenderse. ¿Acaso no llevamos 75 años y cuando el presidente palestino pide una protección, una protección de estas comunidades, hacen la vista gorda? Esta política de doble moral ya es hora de ponerse fin, y el colonialismo debe ya acabar, y debe entenderlo los países antiguos colonialistas, que ya no se puede seguir este tipo de políticas. Embajador, ¿cómo la humanidad debe diferenciar, los que no conocemos, los que no sabemos, qué es Hamas y qué es el pueblo palestino? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Mire, Hamas es una organización política militar
forma parte del tejido palestino, ha lanzado su lucha armada contra la ocupación. ¿Por qué? Porque Israel ha cerrado el horizonte político y no quiere negociar con la parte palestina. Pero Hamas no es el gobierno palestino. Mientras en Israel hay un gobierno que ejerce terrorismo. El gobierno palestino ha ido por el derecho internacional, ha ido por las Naciones Unidas, ha ido por la Corte Nacional de la Haya, exigiendo y reclamando el cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad para que nuestro pueblo pueda tener su autodeterminación y construir su Estado independiente y viable en las fronteras de 1967 en el 22% de Palestina ocupada. Qué panorama más duro, ¿no? Qué panorama más duro para la humanidad que estamos viendo. Y lo primero que muere en un conflicto es la verdad. Solamente se escucha una versión de un lado y no se escucha toda la verdad. Señor embajador... Lo que quería decirle, hay muchas organizaciones terroristas de colonos israelíes llevan practicando políticas de terrorismo contra nuestro pueblo años, mientras que el mundo hace vista gorda. Ni siquiera se mencionan nombres. Y nosotros hemos demandado estas organizaciones, presentamos denuncias ante las cortes internacionales para que estas organizaciones se consideran en la lista del terrorismo internacional. Y mientras que estos terroristas matan palestinos, la comunidad internacional mira al otro lado. El gobierno israelí ha dicho que ante un ataque con esta magnitud que ha sido tan fuerte, la respuesta va a ser igual, una respuesta con estas magnitudes. ¿Cómo está viviendo ahora el pueblo palestino en este momento? Israel es la quinta potencia mundial en armamento. Israel tiene 68 cabezas nucleares. Israel tiene un apoyo ilimitado, abierto, norteamericano militar. Israel tiene un apoyo ilimitado de países occidentales. Israel no es poca cosa, tal como la gente la venta como si fuera una víctima. Realmente Israel tiene la solución en su mano, solamente cumplir el derecho internacional, solamente venir a negociar políticamente, porque ya llevamos 4 generaciones. Hoy en el mismo territorio donde está Palestina e Israel todos juntos, tenemos 4.800.000 palestinos y 4.600.000 israelíes. Somos 200.000 más que ellos. Quiere decir que no pueden liquidar el pueblo palestino. Ya estamos en la 4ª generación. ¿Por qué no ahorran la sangre, la destrucción y la muerte? Y negociamos y hablamos como gente civilizada, llegar a acuerdos para vivir en paz y seguridad y justicia y cooperación como el resto del pueblo del mundo. No, quieren dictar las condiciones y obligarnos a vivir bajo ocupación en un país de apartheid. El apartheid se desplomó en Sudáfrica. El mundo tiene que reaccionar. No somos un tribu nómadas que esta es nuestra tierra y no vamos a salir y vamos a resistir nuestra tierra y ellos no van a liquidarnos. Cuanto antes comienzan a negociar, antes ahorramos más sangre y menos destrucción. Eso es lo que debe entender la clase política israelí. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿A dónde nos van a mandar? Vamos a resistir en nuestra tierra, no tenemos dónde ir. Es nuestra patria, encima que la admitimos. Cuando los europeos lo sacrificaron y lo masacraron, ¿dónde han ido? Han venido a nuestras tierras, le hemos dado la bienvenida para protegerles del holocausto. Entonces, las víctimas de ayer son los verdugos de hoy contra el pueblo palestino. Estos, los hijos y los nietos de los holocausto, han aprendido allí y vienen a practicarlo nosotros. Esta es una injusticia que no debe tolerarla la comunidad internacional. Señor embajador, a través del gobierno boliviano se ha dicho que hay como 300 bolivianos que estarían en Israel. Pregunto en el caso palestino, ¿usted tiene conocimiento si entraban bolivianos a Palestina? ¿Es posible entrar a Palestina a hacer turismo, a vivir o a hacer negocios? Mire, nosotros tenemos Palestina abierta a cualquier persona del mundo.
Además, las fronteras nuestras están en manos del ejército de Israel. Nosotros no decidimos quién entra, quién sale de Palestina. Esto es el ejército israelí. Entonces, y lamentablemente muchos de los judíos que emigran a Israel, en el aeropuerto le dan la nacionalidad y ya son nacionalizados israelí y van a los asentamientos como colonos. Entonces llevan doble nacionalidad. Cuando están en apuro, recurren a la nacionalidad antigua. Este no es un plan. Los gobiernos del mundo deben frenar esta tragedia. Sus ciudadanos no pueden violar el derecho internacional. Y lamentablemente la vida humana es una vida sagrada, que sea palestina o judía. Debemos hablar de la paz, de la justicia, de la supervivencia, del respeto del ser humano, de su vida, desarrollarle. Eso es lo que debe hacer Israel y ya negociar políticamente para llegar a estas conclusiones. Ellos no pueden declarar guerras. ¿Cuándo van a declarar la paz? ¿Será larga esta guerra? ¿Será larga esta guerra, embajador? Segurísimo, mientras que hay un gobierno de extrema derecha y piensa solamente en la guerra, en el bombardeo, en la lengua de la fuerza y oprimir a otros pueblos. Los pueblos van a resistir y no van a admitir más humillación. Entonces, por eso la comunidad internacional debe imponer tal como como ha hecho en otros sitios del mundo. Tienen que frenar esta masacre y obligar a ambas partes a negociar políticamente según el derecho internacional. Eso lo que debe también imponer a Israel, sanciones por violar el derecho internacional. Termino con esta consulta, señor embajador. ¿Cómo se ha sentido usted representando a Palestina con el pronunciamiento de Bolivia? Bolivia siempre ha estado en el lado correcto, siempre ha estado a favor de la paz y de la justicia. El pueblo de Bolivia siempre ha respondido con el apoyo y solidaridad con las causas justas. Y nuestra causa es justa y el gobierno de Bolivia siempre ha votado en los foros internacionales a favor de esta justicia, en contra de la violación del derecho internacional. Y nosotros agradecemos con todo nuestro corazón al pueblo de Bolivia, a su gobierno, por esta postura solidaria en apoyo a nuestra causa, a nuestro pueblo, para que se logre y reine la paz en el Oriente Medio. Señor embajador, le agradezco mucho su tiempo, su mirada y esto que nos está contando de lo que pasa desde la mirada del embajador de un palestino. Gracias, señor Mahmoud El Alwani, embajador de Palestina en Bolivia. Un gusto saludarlo. Lo voy a volver a convocar porque seguramente este tema va a ser, como usted dice, muy largo y vamos a necesitar de este tipo de orientación y mirada. Gracias, señor embajador. Gracias a usted y gracias a nuestros oyentes por darme esta oportunidad. Muchas gracias.